Hola, me llamo Carmen. Tengo 64 años. Soy andaluza y nunca pensé que llegaría un momento de mi vida en el que lo que más me faltaría no sería el dinero ni la salud, sino el cariño. Durante muchos años, mi casa estuvo llena de vida. Aquí crecieron mis hijos. Aquí celebramos cumpleaños, navidades, domingos de comida en familia. Siempre había ruido, siempre había alguien entrando o saliendo, pero los años pasan y la vida cambia. Mis hijos ya tienen su propia vida, sus trabajos, sus familias, sus preocupaciones, y aunque yo los quiero con toda mi alma, la verdad es que cada vez vienen menos. Al principio pensaba que era algo temporal, que estaban ocupados, pero poco a poco fui dándome cuenta de algo que duele decir en voz alta, que la casa que antes estaba llena, ahora se había quedado demasiado silenciosa. Hay días en los que pasan horas, y la única voz que escucho es la del presentador de las noticias en la televisión. No es fácil reconocerlo, pero me siento sola. No es que mis hijos no me quieran, pero la vida moderna va demasiado deprisa, y las madres muchas veces nos quedamos esperando una llamada que tarda demasiado en llegar. Hay noches que ceno sola en la cocina, y me acuerdo de cuando éramos 5 alrededor de la mesa. A veces incluso me sorprendo hablando sola. Y ahí fue cuando empecé a pensar, ¿de verdad quiero pasar el resto de mi vida así? Un día estaba viendo las noticias en la televisión, como hago muchas tardes, y salió un reportaje que hablaba de algo que me llamó mucho la atención. Contaban que algunas personas mayores estaban compartiendo su casa con estudiantes universitarios. Los estudiantes necesitaban un lugar donde vivir y las personas mayores necesitaban compañía. No era exactamente alquilar una habitación, era más bien ayudarse mutuamente. La persona joven podía vivir allí pagando muy poco o a veces casi nada, y a cambio había conversación, compañía, alguien con quien cenar, alguien que preguntara cómo ha ido el día. Recuerdo que cuando escuché aquello me quedé pensando. Miré alrededor de mi casa, 3 habitaciones vacías, una casa demasiado grande para una sola persona. Y pensé algo que al principio me pareció una locura. Y si yo hiciera lo mismo, no lo hacía por dinero. La pensión me da para vivir. Lo que me faltaba era otra cosa. Me faltaba escuchar pasos por el pasillo. Me faltaba que alguien dijera buenas noches. Me faltaba sentir que en esta casa hay vida otra vez. Pero claro, también tenía dudas. ¿Y si salía mal? ¿Y si la persona no era buena? ¿Y si me arrepentía? Aún así, esa idea se me quedó dando vueltas en la cabeza durante días, hasta que un día pensé, Carmen, o haces algo o seguirás igual. Y decidí intentarlo. Le pedí ayuda a una vecina para poner un anuncio, algo sencillo. Decía más o menos así: se ofrece habitación a estudiante universitaria, precio muy económico, ambiente tranquilo. Se busca compañía y convivencia respetuosa. No imagináis los nervios que tenía. Pensaba que nadie respondería, pero a los pocos días me llamó una chica. Se llamaba Lucía. Tenía 21 años y estaba estudiando en la universidad. Venía de otra ciudad y estaba buscando un lugar donde vivir porque los alquileres estaban muy caros. Quedamos para conocernos. Recuerdo perfectamente ese día cuando abrió la puerta. Vi a una chica educada, tímida, con una sonrisa muy bonita. Hablamos durante casi 1 hora en la cocina. Me contó que estaba estudiando enfermería, que echaba de menos a su familia, que trabajaba algunas horas para poder pagar sus estudios. Y en un momento de la conversación me dijo algo que me tocó el corazón. Me dijo, yo también me siento un poco sola aquí. Y en ese momento entendí algo, que la soledad no entiende de edades. Puede sentirse con 20 años o con 64. Así que tomé una decisión. Le dije que si quería podía quedarse. La habitación sería muy barata. Lo único que pedía era algo muy simple, respeto y un poco de compañía. Lucía se mudó una semana después, y desde el primer día la casa empezó a sentirse diferente. ¿No sabéis lo bonito que es escuchar otra vez una puerta abrirse por la tarde? Escuchar pasos en el pasillo, decir buenas noches antes de ir a dormir.
A veces cenamos juntas. Otras veces ella estudia en su habitación mientras yo veo la televisión. Pero solo saber que hay alguien en casa cambia todo. Hay días que me cuenta cómo le ha ido en la universidad. Y otros días soy yo la que le cuenta historias de cuando mis hijos eran pequeños. Nos reímos mucho y lo más curioso es que las dos sentimos que hemos ganado algo importante. Ella tiene un lugar tranquilo donde vivir y yo he recuperado algo que creía perdido, la compañía. Por eso hoy quería contar esta historia, porque quizá haya más personas como yo, personas mayores, que tienen una casa demasiado grande y demasiado silencio, y quizá haya jóvenes que necesitan una oportunidad. A veces la solución a la soledad no está tan lejos. Solo hace falta abrir un poco la puerta y atreverse a compartir la vida. Si estás viendo este vídeo, me gustaría saber desde dónde me ves. Y si alguna vez te has sentido solo o sola, también puedes contarlo en los comentarios, porque quizá hablando entre nosotros descubramos que no estamos tan solos como pensamos. Ya.